Sistema de combustible EFI GDI, módulo 5, semana 1. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Objetivo: medir las señales de la bomba de combustible FP al módulo de velocidad variable ECU Toyota Tundra 5.7 litros V8 2008. Componentes del Toyota Tundra 5.7 litros V8: SM, ECU y bomba de combustible. La SM determina la velocidad de la bomba de combustible con una señal conocida como FPC de ancho de pulso modulado de 0% cuando está apagado y entre 30% hasta 65% en RPM, con amplitud de voltaje de 5 voltios y con el switch en posición on. La ECU de la bomba de combustible de velocidad variable tiene dos conectores, uno de 4 cables y otro de 2 cables. Las señales para activar la bomba de combustible FP entre la ECU y la SM son las siguientes: voltaje de batería, al relé de activación FPMP, voltaje de batería al switch de ignición, pasa a la caja de integración de relé ignición 2 y llega a masa de chasis, cierra circuito el relé de ignición 2 y va al relé COPN, pasa hasta la SM de control de motor. La SM de control de motor manda una señal que alimenta el relay de inyección EFI y lo aterriza. Cuando lo aterriza, se alimenta el mismo relay, cierra circuito y ese cierre de circuito activa el relé FPMP, alimentando con 12 voltios por el pin 4R7 la ECU y cierra masa a chasis. Una vez activada la ECU y la SM, prende el motor y las dos señales de control entre la ECU y la SM son FPC y de diagnóstico DI. Esto quiere decir que la bomba de combustible está funcionando. Ahora observemos la misma activación en un diagrama parcial. La SM y la ECU son las que manejan la velocidad variable de la bomba de combustible, controlando el amperaje y la velocidad de la bomba. El voltaje llega desde el relé de la bomba de combustible FPMP, pasa masa de chasis y se activa inmediatamente este relé, permitiendo paso de alimentación de voltaje a la SM, cierra circuito, alimenta la ECU de la bomba de control de velocidad variable y se activa las señales FPC y de diagnóstico DI, provocando que la bomba de combustible funcione según carga y velocidad de motor. En el conector de la ECU de la bomba de velocidad variable
se le conoce como conector R8 y tiene dos pines, R8 pin 1 y R8 pin 2. Es positivo a la bomba de combustible y negativo de retorno al módulo. Y tiene el conector R7 con el pin 1 para la señal de control, el pin 2 para la señal de diagnóstico, el pin 3 para masa y el pin 4 para recibir alimentación del relé. Ahora observemos el conector de la bomba de combustible. Se le conoce como conector R6 y se alimenta por R64 y retorna por R65. Si usted hiciera una prueba de resistencia, encontraría que la bomba de combustible tendría una resistencia aproximadamente de 3 ohmios. La SM, el módulo de control de motor, se halla en el cubículo de motor lado izquierdo. Tiene dos conectores. El conector A24 pin 18 para diagnóstico, A24 52 para control de la bomba de combustible de velocidad variable. Ahí vemos conector macho y conector hembra. Encoder, tomando las señales detrás del conector de la ECU de la bomba de combustible de velocidad variable por el pin 2A, diagnóstico, y por el pin 1A, control de la bomba de combustible de velocidad variable, usted puede tomar registros con un osciloscopio en voltaje de amplitud 0.5 para la señal FPC. Observemos el gráfico. Las señales son las siguientes. Si es la línea de diagnóstico o el pin de diagnóstico DI, la señal debe estar en arranque entre 0 y 12 voltios. Y la señal de control debe cambiar como pulso modulado de 30 a 60%. En el video anterior explicamos cómo es una señal modulada y cómo es una señal de ciclo de trabajo. Recomendamos repasar este video. La señal DI en este caso está aproximadamente en 10 voltios y la señal está en arranque, o si está en coer y si mantiene ese voltaje está en falla. La señal de operación y de control de velocidad de la bomba de combustible FPC debe estar mayor del 30% de pulsos modulados. En algunos Toyotas y algunos modelos se usa, en vez de 5 voltios de amplitud, se usan 12 voltios. Como es el caso ahorita, que está aproximadamente en 10 voltios. Ahora observemos las señales del módulo de control de motor en coer y arranque por el pin 48 cuando se alimenta el relay COOPN, como se vio en el diagrama. Cuando el relay está desactivado, observe la línea verde del relay, es 0 voltios, pero cuando se activa el relay sube aproximadamente sobre 10 voltios y indica que hay arranque. Tiene una pequeña caída que es una señal de activación, conocida como señal de despertar el módulo de la ECU de velocidad variable. Una vez arranca, la señal de voltaje se mantiene por encima alrededor de 10 voltios o por encima de 10 voltios. Si se apaga el motor, cae a 0 nuevamente. En el momento en que la bomba de combustible empieza a recibir señal de activación, los pulsos modulados pasan de 0% a 100%, máxima presión de combustible.
y después empieza a regular entre 30 al 60% según la velocidad del motor, las RPM del motor y la carga del motor. Pero en este caso, recuerden que el motor se enciende, se acelera y se apaga. Ahora tomemos la señal del relay cuando un técnico o un conductor se sienta al volante y pasa el switch on. Solamente con el switch on viene una activación del relay, sube el voltaje alrededor por encima de 10 voltios y la línea de diagnóstico se activa, se despierta, pero se vuelve y se apaga. Esto quiere decir que hubo presión en la tubería alimentando los inyectores, pero no hubo arranque de motor. Si usted llega a encontrar fallas en este sistema y código de fallas, alguna de las pruebas que le manda a hacer, las pruebas precisas, es medir el voltaje o la continuidad de los cables. Procedamos a aprender cómo hacerlo. Medir voltaje de continuidad debe desconectar ambos conectores. En este caso es el conector A24 de la SM de control de motor y el conector R7 de la ECU de control de velocidad variable de la bomba. Hagamos una medición entre cables entre el pin 52 de la para la señal FPC y pin 18 para la señal de diagnóstico. Es una medición entre cables. El voltaje debe ser circuito abierto. No debe medir voltaje. Si usted tuviera el voltímetro seleccionado como continuidad o como ohmiaje o como resistencia, debería medir también circuito abierto. Esto indica que no hay cortos entre cables. Ahora procedamos a medir ambos cables para cortos a masa chasis. El voltímetro se le coloca a la señal común negativa a masa de chasis o al negativo de la batería y se mide uno por uno. Por ejemplo, estamos midiendo el pin 18 de la ECU. Como ambos conectores están desconectados, la señal de medición debe ser 0 voltios o no continuidad. En este caso quiere decir que el cable del pin 18 de control de velocidad de la bomba no tiene cortos, y no tiene cortos a negativo o a chasis. Procedemos ahora a colocar la señal al pin 57 y el procedimiento de lectura debe ser el mismo. Aquí hemos medido ambos cables para cortos a chasis o a negativo. Repitamos la prueba de voltaje de continuidad con los conectores desconectados, pero en este caso el pin común del voltímetro va al positivo de la batería. Procedemos a hacer medición de cada uno de los cables para verificar si hay corto a positivo. Pin 18 de diagnóstico y pin 57 de velocidad de control de la bomba de combustible. La lectura debe ser circuito abierto o 0 voltaje o voltaje abierto. Si llega a haber una lectura de voltaje o una lectura de continuidad, existe un corto a positivo. En la anterior, si llega a haber una señal, existe un corto negativo. Y en la diapositiva anterior, si llega a haber una señal entre cables, hay corto entre esos dos cables. Deben revisar el arnés de cableado. Una vez hecho las mediciones anteriores, usted puede hacer la medición de amperaje de la bomba de combustible y la medición de presión de combustible de la siguiente forma. Use el voltímetro en posición de amperímetro. El amperímetro se debe colocar en serie, el común a positivo de la batería y el amperímetro rojo, de color rojo, al pin
a uno de los pines, especialmente al pin de alimentación FP positivo. Y por el retorno del conector, colóquelo a masa de chasis para cerrar circuito. En este momento, si usted tiene unido los cables, hay una elevación de amperaje por encima de 4.5 amperios y vuelve a caer a 4.5 amperios o al consumo que tenga la bomba. Entre más bajita sea el consumo, mucho mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que al implantar en el conector el amperímetro, el voltaje o la corriente va por el común del amperímetro, pasa por el amperímetro o el voltímetro por el circuito de seguridad, alimenta por el conector R8 FP positivo pin 1, va hasta la bomba de combustible, conector R6, activa la bomba de combustible y retorna por el pin R65 al conector R8 pin 2 negativo de la bomba de combustible para cerrar circuito a masa de chasis. Una vez conectada la bomba de combustible desde el conector del módulo ECU de la bomba de combustible de velocidad variable, usted debe tener conectado un manómetro de presión en la línea del riel de combustible y medir la presión. Aquí en el gráfico se ve las herramientas que se utilizan en Toyota para medir la presión de combustible. La presión de riel debe estar entre 45 y 55 psi en el caso del Toyota Tundra 2008. Motor 5.7 litros V8. Y debe esperar alrededor de unos 5 minutos y la presión no debe caer por debajo de 21 psi. Esto indica que la bomba de combustible está en buen estado. Si cae más de 21 psi, usted puede sospechar que la bomba de combustible está en mal estado, o que hay fuga por los inyectores, o que el regulador de presión que lo tiene sobre la línea de tubería del riel de combustible puede tener fuga por el diafragma hacia el múltiple de admisión. Son técnicas básicas que se utilizan en el diagnóstico de inyección de combustible. Muchas gracias por la atención.